una marcación que no define claramente la votación por el candidato o una marcación, digamos, que sea irregular. Pero, ¿cómo se resolverán estas actas? ¿Y quién estará a cargo de este procedimiento? Las actas colocadas en cajas lacradas son enviadas a uno de los 60 jurados electorales especiales que existen a nivel nacional. Ellos tendrán un plazo de hasta 2 semanas para hacer el cotejo que podría validar o no los votos. Si no fuesen protestadas, los que fueron válidas se suman a la votación, a la contabilidad de género. Fueran anuladas, no se anula esa acta o voto. Al igual que en el 2021, estos votos podrían definir el segundo lugar, uno de los procesos electorales más complejos de los últimos años. El gobierno dio marcha atrás. Los trabajadores independientes ya no estarán obligados a aportar a las administradoras de fondos de pensiones AFP o a la Oficina de Normalización Previsional ONP, luego de que el Ejecutivo oficializara la modificación del reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, aprobado en septiembre del año pasado. El problema está que tenemos dos tipos de trabajadores, ¿no? El dependiente, el de planilla, que sí va a tener estos beneficios sociales, y aquel que no es independiente, el que da recibos por honorario, que ahora va a tener un régimen distinto. Entonces, esto deja desprotegido eventualmente a los trabajadores independientes, y esto es una discusión, digamos, si es que se favorece el consumo hoy versus tener una cobertura para la vejez. De acuerdo a este decreto supremo, los trabajadores independientes pueden realizar aportes previsionales de forma facultativa. Este tipo de leyes que responde al Congreso, el Ejecutivo lo que ha hecho ha sido reglamentar la voluntad del Congreso, es dejar desprotegida a la población, y con móviles absolutamente populistas y nuevamente inconsistentes con la misma reforma que ellos aprobaron. Entonces acá deshacen con una mano lo que hicieron con la otra. Yo creo que es importante porque en realidad ese dinero que nosotros aportamos es el futuro para nosotros, ¿no? Si A o B las personas deciden, ¿no? En este caso que ya no es obligatorio, es un inconveniente para todos porque después, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en un futuro? Pues, ¿no? Todos llegamos a una edad donde ya no, el cuerpo no te rinde de igual manera, entonces creo que de una u otra manera te va a ayudar ese dinero que tú ingresas, ¿no? Sí me gustaría aportar un porcentaje, no todo, ¿no? Sino como que algo, porque creo que es mensual, si no me equivoco. Creo que sí, sí sería bueno para mí. Estaba pensando también en volver a aportar, pero claro, como dices, la situación está un poquito complicada y difícil y voy a esperar a que ver qué pase después de estas elecciones. Una medida que alivia el presente de muchos, pero que vuelve a poner sobre la mesa el desafío real de construir un sistema de pensiones sólido de cara al futuro. Este es un comunicado para los gallinazos, para que colaboren con la causa del Frente Jacobo Arango de la disidencia de la FARC. Ocurrió hace unas semanas en el norte del departamento de Antioquia. Esta campesina que fue retenida estaba siendo intimidada por el hombre de capucha para pedirle a otras personas del sector que pagaran extorsión. En las últimas horas el Gaula de Antioquia lo capturó, al igual que a su cómplice, alias La Crespa. Usaban armas de juguete. Dos fusiles bélicos que simulaban ser fusiles reales, más o menos como los AK-47. Eso era lo que tenían y llegaban a las fincas. El hecho de tener fusil, pues ellos destacaban que eran parte de las disidencias de las FARC. Alias La Crespa y Julián fueron capturados por el Gaula de la policía de Antioquia. Fueron por lo menos 17 las víctimas de estos delincuentes, incluyendo adultos mayores. Secuestraban a la gente y exigían altas sumas de dinero para la liberación. Durante mucho tiempo azotaron a los habitantes de Humatía, Santa Rosa de Osos, entre otros municipios de esa subregión. Fueron capturados alias Julián y alias La Crespa,
personas que llegaban donde habían fincas ganaderas, donde habían fincas porcicultoras, a transportadores, a ingenieros, a comerciantes, los amarraban, llamaban a las familias, les exigían unas cantidades exorbitantes de dinero. Las manos donde las vea. Este fue el momento del allanamiento en una vivienda de don Matías. El Gaula encontró a los dos delincuentes, juguetes bélicos y prendas que utilizaban para las extorsiones. Se hacían pasar por miembros o que hacían parte de estructuras criminales como disidencias de las FARC, como el Frente 36, como Ejército Gaitanista. Alias La Crespa y Julián recibían ganancias mensuales de 200 millones de pesos. Apenas 40 días de nacido. Pesa poco más de 600 gramos y ya derrite a quien lo ve. Yuji, una cría de monopata del Zoológico Guadalajara, crece bajo crianza asistida. No pudiera brindarle los cuidados necesarios. Una escena tierna y esperanzadora, abrazando a un peluche que hace de mamá sustituta. Ahí duerme, come y se siente seguro mientras recibe su mamila y comienza a probar sus primeros alimentos. Al tener esa ausencia de la madre en el cuidado que estamos realizando, pues el peluche simula esta función. Él suele descansar en el peluche, él se sujeta al peluche y come agarrado del peluche. En realidad no fue el rechazo, sino simplemente que la madre no supo cómo realizar el cuidado de la cría, ya que fue madre primeriza. No tenía una experiencia previa. El pequeño, que al nacer pesó 443 gramos, es atendido por un equipo de 13 cuidadores. Natalia y Paulina son parte de este club de niñeras, encargadas de llevar un registro de su peso, alimentación y desarrollo para asegurar que crezca fuerte. En el medio silvestre, pues no tendrían una segunda oportunidad estos animales. En zoológicos y centros de conservación realizamos esta segunda oportunidad. Creo que Yuji, aparte de ser carismático visualmente, es un animal bastante inteligente. Se ha visto que es muy fuerte, ha luchado mucho por seguir desarrollándose. Entonces creo que se ha ganado nuestro cariño. Es el nombre de un personaje de una serie. Sí, justo a la cuidadora que tuvo como ese primer contacto o acercamiento con ella, lo propuso y pues se quedó. Aunque por ahora vive entre mamilas, siestas y visitas tímidas, Yuji ya comienza a conocer a su grupo con contacto visual y auditivo. La meta es que en unos 6 meses deje el peluche y se integre por completo a su manada. Esta es la familia de monos pata que habita precisamente en el zoológico de la ciudad y a la que pertenece precisamente Yuji. Poco a poco ha ido teniendo algunas convivencias para que más adelante pueda regresar al seno de su hogar. Hay que hacer mención que estos monos son originarios de África. Por lo pronto, el diminutivo primate sigue conquistando miradas, aferrado a su peluche y dando sus primeros pasos hacia la vida en grupo. Cecilia Serna, Azteca Noticias. ¿Quién va a ganar estas elecciones? Tiene que ser un líder populista que logre llegar a la gente, no que te hable que va a bajar el déficit fiscal, no, eso no, porque eso no interesa, pero además que te convenza en su mensaje que sí sabe cómo terminar con la inseguridad y que lo va a hacer en nombre del pueblo. La persona que logra hacer eso es presidente del Perú. Algunos utilizan esta palabra de manera peyorativa o hasta crítica. No faltan algunos políticos que buscan reivindicarla. Sin embargo, en tiempos electorales, en tiempos de campaña, en tiempos de efervescencia política, suele aparecer el calificativo de populista. ¿Pero qué es un populista? ¿Quiénes son populistas? ¿A qué pueblo apelan ellos? A propósito de este tema, Carlos Parodi, 13, economista, ha escrito un libro, Populismo en el Perú. Yo soy Carlos Tello y tengo el gusto de conversar con él aquí en Leamos, en el podcast de Latina. Carlos, bienvenido a este espacio. Gracias por acompañarnos para hablar de tu libro Populismo en el Perú, que ya tiene casi medio año de publicado. Más bien, gracias a ti, Carlos, por dar el espacio para tocar un tema tan sensible en este momento, porque, como acabas de decir, se menciona mucho el término populista, pero la verdad es que si todo es populista, entonces nada es populista. Quizás el problema con la palabra populismo es que se ha vuelto popular, pero hay que precisar qué cosa es. En un debate, en una discusión entre políticos, puede terminar utilizándose la palabra
a veces como un relleno, Exactamente. como un calificativo más en medio de un rosario de adjetivos. Y bueno, entonces empecemos por ahí, Carlos, que has hecho esta investigación, yendo a la historia, yendo a la ciencia política. Carlos, ¿qué es un populista? A ver, gracias por la pregunta, porque luego de, digamos, buscar, de leer, de consultar con gente que sabe del tema, yo creo que el populismo es una estrategia que sirve para ganar una elección. Pero esa estrategia para poder ganar debe tener un mensaje. Es una estrategia y un mensaje. ¿El mensaje en qué consiste? En dividir a la sociedad en buenos y malos, en el pueblo, que es el desposeído, el, digamos, excluido, el que no tiene nada, y una élite que es corrupta y que solamente gobierna para sí misma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el populista es aquella persona que sale y dice, yo soy el pueblo, yo voy a gobernar en nombre de ustedes, que son los que nadie quiso ver en el pasado. Entonces, ese grupo humano que es grande, si es que ese populista tiene el carisma para realmente llegar a este, vamos a llamarlo pueblo, entonces por lo menos está en segunda vuelta. Pero quiero precisar acá varias cosas, mi estimado Carlos. Lo primero, el gran problema que enfrenté cuando preparé el libro fue qué cosa era pueblo. O sea, un buen día conversando con un colega de ciencia política, empezamos a ver que el pueblo piensa esto, y yo le pregunto, oye, pero ¿quién es el pueblo? Y me dijo, esa es la gran pregunta y problema del libro del populismo. El pueblo que termina siendo invocado por ese líder, ¿cuántos políticos? Por todos. Por todos. Mira, Carlos, todos dicen hacer todo por el pueblo, pero la definición de pueblo depende de cada líder. Vamos a poner un ejemplo práctico. Donald Trump en los Estados Unidos es un populista, pero el pueblo de él es el estadounidense, si quieres, antiguo, el estadounidense que está en el medio de los Estados Unidos, que no quiere que venga nadie de fuera, que ha sido excluido de las élites, que están en Washington, o están en Los Ángeles, o están en Nueva York. Pero si tú lo ves en el caso de Pedro Castillo, por ejemplo, el pueblo era el surandino, era los andinos, que básicamente habían sido pues excluidos históricamente de los costeños o de Lima, que toma todas las decisiones. Y ahí en Lima está una élite. Esa élite es la culpable porque no representa ni hace nada por ese ande. Ese era el mensaje de Pedro Castillo. Les estoy poniendo estos dos ejemplos para que vean que el populismo no es de derecha ni de izquierda. Es una estrategia. Es una estrategia que te sirve para ganar. Y si se sostiene en el tiempo, es porque efectivamente sirve. Entonces, lo que hay que entender acá es que hay que diferenciar al populista en campaña del populista en gobierno. Son dos cosas distintas. Es curioso que nos pongas en el esquema a dos personajes que políticamente, o si quieres llamarlo ideológicamente, puedan estar en espacios tan distantes como son Pedro Castillo por un lado, aupado por la izquierda peruana en su momento, o por el propio Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, que pueden ser confrontados por algunos, pero que finalmente van a apelar a un discurso muy parecido. El discurso es el mismo. Lo que cambia son los actores, nada más, pero el discurso es el mismo. El discurso es, yo represento a los desposeídos. Voten por mí porque yo soy el pueblo y yo voy a gobernar en nombre de ustedes. Entonces ese pueblo, creado, inventado o real, le entrega, le delega a ese líder la libertad para que haga lo que crea conveniente, porque siempre que lo haga, lo va a hacer en nombre del pueblo. Y Carlos, un detalle adicional. ¿Y qué pasa si ese líder, una vez que gobierna, lo hace todo mal? Pues seguirá culpando a la élite que se esconde tras bambalinas y que le impide hacer las cosas que podría hacer por el pueblo. Entonces el populista nunca pierde, ni siquiera en el poder, porque va a decir, yo hubiera querido, pues, no sé, estatizar todo, crear empresas públicas, pero la élite, los grupos de poder no me lo han dejado. Pero yo sigo estando con ustedes, que son el pueblo. Porque, por ejemplo, populista puede ser Trump, populista puede ser Pedro Castillo, populista puede ser Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es el populista estándar, ¿no? Como también lo ha sido Fujimori en el Perú. Es decir,
no quiero que se lea esto como que todos son populistas. No, no es verdad. En un mundo, digamos, diferente del nuestro, lo que hay es una batalla de ideas. Fíjense bien, una batalla de ideas significa yo pienso A y el otro piensa B, y debaten y la gente vota por quien cree que tiene la mejor idea o las mejores ideas. Pero en el mundo populista las ideas no importan. Por esa razón es que si tú hoy preguntas a la población o a tus oyentes o a tus televidentes, les preguntas, oye, ¿cuál es la diferencia entre la postura ideológica del partido que está en el orden, no sé, pues 3 y el otro que está en el orden 35? No tienen ni idea. Es decir, no es importante la diferencia ideológica. Lo que importa es la parte emocional, ese carisma que puede tener un líder que empieza a prometer un montón de cosas que en el fondo sabe que no va a poder cumplir, pues. Pero eso no le importa, porque eso ya será una vez que gane. Entonces la desilusión, para mí, proviene del hecho que en Perú históricamente hemos tenido todos los presidentes populistas. Entonces, como todos han sido populistas, ¿cuál es el problema? El problema es que la gente se ha acostumbrado al populismo. Y yo diría que en el Perú, el peruano promedio tiene el ADN populista. Quiere que le prometan cosas como que te voy a construir una casa, te voy a construir la carretera, te voy a hacer todo, sabiendo que no se va a poder. Pero es como que el peruano quiere aferrarse a una esperanza, ¿no? Y piensa que el populismo soluciona todo, pero en realidad históricamente no ha solucionado nada. Fíjate, déjame terminar una idea. Desde la primera elección que ha tenido Perú en términos modernos, 1931, hasta ahora, van a ser, dentro de unos años, van a ser 100 años. En esos 100 años, la clase, digamos, el grupo social que no accede a servicios de calidad, el grupo social excluido, el grupo social discriminado, sigue estándolo. Y hemos tenido líderes populistas todo el tiempo. Entonces yo me pregunto, ¿no será el momento de darnos cuenta que por ahí no es? ¿Por qué no hacemos una batalla de ideas? A ver, es muy interesante lo que tú mencionas de lo poblada que está la historia peruana por rostros que apelaron al populismo para ganar. Se convirtió en un manual que se repite constantemente por políticos que la gran mayoría ganaron y que los que no ganaron quizás sí tuvieron un protagonismo permanente, ¿no? Y ubicas en populismo en el Perú al presidente Billinghurst, a Guillermo Billinghurst, como el precursor del populismo. Mira, es súper interesante esto que estás preguntándome. Guillermo Billinghurst fue alcalde de Lima en 1904. El último alcalde de Lima que llega a ser presidente. Pero hay que ver cómo llega. En ese entonces gobernaba en Perú la aristocracia, digámoslo así, ¿no? Fue la república aristocrática, término que acuñó Jorge Basadre, ¿no? Que no todos están de acuerdo que fue así, pero bueno. El tema es que en ese entonces una de las claves para que pudiera llegar alguien al poder era quienes podían votar. O sea, ahí no podían votar las mujeres, no podían votar un montón de grupos, de grupos. Entonces, al final del día, por votos no ibas a llegar jamás, porque Billinghurst se identificaba con los segmentos más bajos, que estaban prácticamente imposibles de votar porque eran analfabetos y el analfabeto no podía votar. Recuerda que el analfabetismo, recién se conquista el voto del analfabeto en 1979, en las elecciones del 80. Entonces, ¿cuál es el punto? Que Billinghurst tiene que hacer que ese pueblo, que realmente era desposeído porque no tenía opción de nada, se levantara y el Congreso, el día de la elección, digamos, ese pueblo impidió las elecciones, tomó las mesas, etc. Entonces el Congreso tuvo que decidir, pero con el pueblo afuera del Congreso, con una presión descomunal. Y entonces el Congreso es el que nombra a Billinghurst como presidente. ¿Te das cuenta? O sea, no es que haya llegado, sino que lo nombra como presidente y Billinghurst, ¿qué es lo que hace? Bueno, intenta satisfacer a la gente de menores ingresos con un montón de leyes y cosas hasta que recibe un golpe de Estado en 1914, General Benavides, y la cosa vuelve a enderezarse donde estaba, ¿no? Desde luego, rompe la República Aristocrática por un tiempo, ¿no? Por 2 años. La rompe por 2 años, después viene Leguía con el oncenio, y recién en 1931 es cuando realmente se enfrentan 2 líderes populistas enormes, por así decirlo, ¿no? Por un lado, el general Sánchez Cerro, que había dado el golpe de Estado para sacar a Leguía, y además que vamos a decirlo claramente, como él mismo lo decía, mi color de piel me ayuda porque yo me parezco a la gente, digamos, más necesitada. Si uno lleva esto a 1990, entre los eslóganes que usaba Fujimori era un presidente como tú, o sea, yo soy como tú. Y eso lo decía Sánchez Cerro en 1930.
Y por otro lado apareció ya de la Torre, que desde los años 20 fue convirtiéndose poco a poco en un líder estudiantil de fuste, pero un líder estudiantil que además creó unas universidades donde daba clases gratis. Las universidades populares. Las populares, claro. Donde daba clases gratis a los desposeídos. Pero siempre ahí de la Torre decía lo siguiente, y está en los libros de la Torre, ¿no? Decía, yo les doy a ustedes clases para que se preparen y sean mejores ciudadanos, pero nunca olvidan que quienes tenemos que gobernar somos los que sabemos, porque vamos a gobernar en nombre de ustedes. Es decir, más populista imposible. Exacto, es la teoría del populismo. Es el manual. Es el manual. Es el manual. Y entonces, en mi caso personal, cuando preparo el libro, lo que comienzo a buscar es, bueno, ¿qué hago? Todo el mundo dice, Alan García es populista, el otro es populista, este también es populista. Ya, entonces tengo que ver desde dónde viene el populismo en el Perú. Y lo encuentro desde Billinghurst como un antecedente de 2 años nada más, pero luego, desde 1931 o 30-31, hasta hoy día es lo mismo. Y nos hemos encontrado con políticas, con discursos populistas en casi todos los líderes. Mencionamos a Aya de la Torre propiamente. De derecha, de izquierda, militares, demócratas, da lo mismo. Porque el populismo no es una ideología. A pesar que algunos piensan que es una ideología delgada, no es una ideología, es una estrategia para ganar, que está disponible para cualquiera. Entonces, como cualquiera ve que si usando esa estrategia han llegado a la presidencia, entonces, ¿por qué no? Fíjate, si tú quieres, los últimos 2 líderes no populistas que hemos tenido, no populistas, han sido Valentín Paniagua y Francisco Sagasti. Más o menos, por lo menos los dos. Que llegaron al poder. Que llegaron al poder no por elección. No por elección. Exactamente. Desde luego. Agregando la figura de Aya de la Torre, que me parece muy interesante que lo vayas a colocar como un populista, que de hecho él tuvo un cambio de discurso a lo largo de su carrera política. Varios, ¿no? De hecho, hay una gran diferencia entre el antiimperialismo y el APRA, con los 30 años de aprismo y el último Aya finalmente de la constituyente. Hay una transición ideológica que en efecto no pudo llegar al poder, no llegó a la presidencia de la República, pero sí se convirtió en un protagonista. Siempre fue. Haya sido el protagonista del Perú en el siglo XX. El APRA ha sido el partido político probablemente más importante de América Latina, ¿no? Fundado en 1924 en México y fundado luego en Perú en 1930, el APRA lo que buscaba era ser un partido de alcance continental, con, vamos a llamarlo así, sucursales en diversos países del mundo, ¿no? Entre ellos Perú. Por eso es que acá se llama PAP, Partido Aprista Peruano, y la fundación original es APRA. El APRA es el nombre global. Cada país tendría que escoger pues, su propia versión. En algún momento el Partido Aprista tuvo sus hermanitos, ¿no? En Venezuela tuvo una acción democrática, ¿no? Claro. Tuvo hermanos por todos lados. En Chile también tuvo hermanos. Esa era la idea de Aya, ¿no? Inicialmente un partido antiimperialista, pero Aya comprendió muy bien que para poder llegar al poder necesitaba a la población. Entonces se pregunta, ¿y por qué entonces Aya de la Torre no gana en 1931? ¿Por qué? Porque Aya de la Torre en 1923 había sido deportado por Leguía. Y si ahora el tipo de redes sociales, alguien que está afuera, bueno, uno lee, ¿no? Pero en ese entonces, si una persona salía, pues, 9 años del país, ya como que salía de todo. Y entonces se enfrentó a Sánchez Cerro, que tenía, digamos, a su favor, que había sacado a Leguía de una dictadura, y entonces gana Sánchez Cerro, ¿no? Pero que curiosamente parece que hubo fraude, no es muy claro, pero luego es asesinado por una aprista. Claro, épocas de tensión política que continuaron por muy buen tiempo en el siglo XX, con Aya como protagonista y finalmente con el Partido Aprista como un factor muy, muy importante. El APRA ha marcado la historia del siglo XX, para bien o para mal, pero la ha marcado. Y la marcó puntualmente en el año 85, que va a llegar al poder ya con Aya fallecido, con Alan García como líder, donde va a establecerse también un discurso muy populista por parte de Alan García. Populista. Alan García, cuyo maestro fue Víctor Raúl Aya de la Torre, Alan García fue un populista no solo en lo político, sino también en lo económico. Porque mira, tú puedes ser populista en lo político, es decir, vender este mensaje, y una vez que llegas al poder, preocuparte por mantener los equilibrios macroeconómicos, por no excederte en el gasto. O sea, puedes ser populista en lo político, pero no en lo económico.
Bueno, Alan García fue de los dos. Fue populista en lo económico y bueno, la verdad que no le fue bien en el manejo económico, por decirlo menos, eso utiliza la economía peruana. Y para su segundo gobierno se dio cuenta que podía seguir siendo populista, pero solo en lo político. Entonces, en lo económico, como que se da cuenta que no se puede estar prometiendo tantas cosas que al final no vas a cumplir, ¿no? Desde luego. Es curioso que mencionemos a Alan García porque finalmente su primer gobierno también va a ser la irrupción, o va a generar, mejor dicho, la irrupción de una nueva forma de pensar también la economía, ¿no? Ante la debacle de la hiperinflación, el país con las cifras impresionantes de sus precios increíbles, hasta ahora somos materia de estudio, dicen Claro, varios yo facultades de por eso economía. siempre digo en clase que los muchachos de hoy, yo les cuento cómo fue, no lo pueden creer, no, es increíble. Dice, por ejemplo, ¿cómo? Si quiero, si me valora el celular, voy y compro otro. Pues, o sea, no se imaginan que en la tienda puede que no haya. Bueno, en el 85-90 estaba prohibidas muchas importaciones y había N cosas que no había. Los chicos de hoy creo que están viviendo, a pesar de todos los problemas que tenemos, un periodo más manejable, vamos a decirlo así. Hablo de economía nada más. Ahora eso suma la inseguridad, que es un tema terrible. Pero en general, y conectándolo esto, Carlos, con lo que estamos viendo ahora, si tú me preguntaras a mí, fíjate, ¿quién va a ganar estas elecciones? No te puedo dar el nombre porque no lo sé, pero sí te puedo dar las características. Tiene que ser un líder populista, es decir, que logre llegar a la gente, es decir, que te toque las fibras, no que te hable que va a bajar el déficit fiscal, no, eso no, porque eso no interesa. Tiene que ser una persona que llegue y te toque las fibras, pero además que te convenza en su mensaje que sí sabe cómo terminar con la inseguridad y que lo va a hacer en nombre del pueblo. La persona que logra hacer eso es presidente. Es curioso que menciones en esta frase tan corta, ¿no? En este manual pequeño de cómo ganar una elección, porque la quiero llevar cronológicamente a lo que habíamos dejado, ¿no? Con el gobierno de Alan García, porque es algo que sucedió en el año 90. Y con la debacle económica del primer gobierno de García, aparece una nueva forma también de entender la economía y de entender la política. Aparece el discurso de Mario Vargas Llosa apelando a una economía libre, a disminuir la enorme carga que tenía el Estado. Vargas Llosa tuvo una campaña muy expositiva, muy pedagógica, para enseñar de lo que se iba a hacer en cuánto tiempo. Una exposición también muy dura ante la admisión, ante decir que se va a ejecutar un shock. Exactamente. Por el otro lado, aparece la figura de Alberto Fujimori, que no tenía nada. No tenía plan de gobierno, no tenía equipo técnico. No tenía nada, literalmente. Pero solo decía que conmigo no iba a haber un shock. Decían, conmigo no va a haber un shock, y además repetía un eslogan que era honradez, tecnología y trabajo, que parece una ironía ahora después de todo lo que ha pasado, ¿no? Pero a él le preguntaban cualquier cosa y él decía honradez, tecnología y trabajo, y estaba con su tractor. Y la gente decía, mira la asociación, la gente decía, él es nuevo. Y fíjate, quiero dar un dato más que no sé si lo sabemos o no, pero él decía, Vargas Llosa representa a los blancos. En cambio, mi plancha presidencial es el chino, el cholo y el negro. Porque el chino era él, el cholo era Máximo San Román y el negro era el Carlos García García, el presidente de la Iglesia Evangélica, ¿no? Entonces, si te das cuenta, ahí está poniendo la línea. O sea, esta lucha es entre blancos versus no blancos. Ese era el mensaje. Los blancos pitucos, por decirlo así, en contra del verdadero pueblo, que es el verdadero Perú, como después diría Pedro Castillo, el Perú desde el Perú incaico, ese es el verdadero Perú, no el otro. Entonces, uno mira y se da cuenta pues que lamentablemente hay que ser populista para ganar. Desde luego que, en efecto, hacer una campaña de ideas sirvió poco en el año 90 y sirve poco ahora. Mira, Carlos, yo... y te voy a confesar lo que yo sueño para el Perú. Más que gane X, Y o Z, yo sueño con que hay una batalla de ideas. Una batalla en el buen sentido. Es decir, que haya gente de izquierda, gente de derecha, gente de centro,
con ideas distintas, pero que la gente idealmente escoja ideas y diga, bueno, yo voto por esta idea, y se pregunte después, ¿qué partido político representa esta idea? Ah, entonces yo me voy con ese partido. Y ahí entramos con la otra traba, acá no hay partidos políticos. Entonces lo que hay es, o sea, el hecho de que no haya partidos facilita el populismo, porque pones todo en la cabeza de un líder. ¿Te das cuenta? O sea, la discusión acá cuando vamos a una segunda vuelta es, se mencionan los nombres de las personas. Por ejemplo, en 2021, oye, ¿vas por Castillo o por Keiko? Tú vas a otros países y es, oye, ¿votas liberal o conservador? ¿Votas republicano o demócrata? No es la persona, acá es la persona. Porque somos una tierra con un ADN populista. Y hemos tenido líderes que han gobernado también con un populismo muy marcado. Muy marcado, sí. A Fujimori lo podemos llamar populista, sí, claro, en la extensión de su gobierno de inicio a fin. Totalmente, porque si tú te pones a pensar, y estos temas son sensibles porque la gente anda muy intensa en estos temas, pero los presidentes que no han logrado ser populistas han terminado saliendo. Pongamos, si quieres un caso, PPK. PPK en campaña era populista, más o menos, pero luego dejó de serlo. Entonces, a la primera bastos, chao. Y esto no solamente se aplica a un presidente de derecha. Tú puedes pensar, por ejemplo, Dina Boluarte, ¿qué tuvo de populista? Nada. Y fuera. Entonces, te llegas a una conclusión que es bien lamentable, ¿no? Porque tienes que ser populista hasta para quedarte en el gobierno. Tienes que seguir prometiendo cosas. El populista, en términos económicos, Carlos, no entiende que el gobierno no puede gastar hasta el infinito, para ponerlo en un lenguaje muy simple. Es decir, el populista piensa que puede prometer todo porque la plata es infinita, el dinero es infinito. Entonces, yo siempre sugiero lo siguiente: ¿quieres identificar a un populista? Muy bien. Pregúntale qué propuesta concreta tiene para tal tema, tal cosa. Perfecto. ¿Cuánto cuesta? Tanto. ¿De dónde viene el dinero? Y si te dices una cosa graciosa, no. Dime exactamente de dónde viene el dinero. ¿De qué parte del presupuesto vas a jalar el dinero? ¿A quién le vas a quitar? Y lo otro que siempre le pregunto es, ¿y qué efectos de largo plazo tiene esto? Es decir, no el efecto inmediato, el que te van a aplaudir, sino vamos a ver no solo lo que se ve, sino lo que no se ve, o lo que no quieres que se vea. Entonces, he desarrollado algún olfato para identificar a los populistas, que además están entre los candidatos al Congreso, igual, ¿no? Por todos lados. Decirle muchas veces en candidatos al Congreso que no tienen una certeza de lo que en verdad pueden hacer desde su curul. Claro, es más, ni siquiera tienen capacidad de gasto. Empezando por ahí. Empezando por ahí, pero además prometen una serie de cosas. Hace no unos días nada más una candidata prometía construir viviendas, millones de viviendas, ¿no? Entonces yo saqué la cuenta, dividí, y para que su promesa fuera real, para hacer corta la historia, tenía que construir 2 viviendas por minuto. O sea, a ver, yo digo, el problema no es que diga semejante falacia, sino que la gente puede creerle. Ese es el problema. Pero hay quien puede decir, Carlos, también, un populista puede acercar y decirte, pero yo estoy llevando la voz del pueblo y estoy estoy llevando la necesidad del pueblo. En este caso, por ejemplo, el pueblo que necesita vivienda. Mira, Carlos, el diagnóstico no está equivocado. Efectivamente, yo soy el primero en reconocer, y lo escribo acá por todos lados, que la gente más vulnerable en el Perú necesita educación, salud, infraestructura, vivienda inclusive, seguridad. Eso está fuera de discusión. El problema del populista es que viola los equilibrios económicos prometiendo cosas que no va a poder hacer. Es decir, yo soy el primero en reconocer e insistir que tenemos que mejorar salud, educación, etcétera. No puede ser como veíamos en Latina el otro día, que el tomógrafo no funciona hace 10 años. Es una cosa increíble. Ya, eso hay que arreglarlo. El problema es que el populista te envuelve de tal manera. El populista es como un vendedor exitoso, que logra venderte la idea que esa persona representa al pueblo. Yo siempre recuerdo una frase, para salir un poco del Perú, de Hugo Chávez, que decía: yo no soy Hugo Chávez, yo soy el pueblo. No sé quién será Hugo Chávez, el pueblo soy yo. Sí, a ese extremo, o sea, es el pueblo. Pero entonces, ¿cómo logra hacerlo? Bueno, es una persona con carisma, es una persona que le dice a la población lo que quiere escuchar. Por eso te decía hace un rato, el que venda mejor la idea de seguridad, a ganar.
¿Cómo la vende? Bueno, lo más populista posible, lo más tendría que ser. O sea, acá tú puedes ver candidatos que, enanos, ¿no? De los 36 candidatos hay candidatos que no pasan de 0,1. Si tú te pones a mirar esos candidatos, hay algunos populistas, pero la mayoría no son populistas. Son personas que tienen ideas, que tienen ideas de mediano plazo para grandes cosas, pero no están, la gente no está ni ahí con ellos. Es más, la gente dice no saben nada, y quizás son los que más saben, pero no son populistas. Carlos, haciendo ese recorrido histórico en tu libro, ¿por qué crees que hay ese ADN populista en el votante peruano? Lo primero que quisiera decir es que lo que ha pasado, si uno va al siglo XIX, para ir un poquito más atrás, fue el siglo de los caudillos. Los caudillos eran aquellas personas que habían participado en la guerra de la independencia y que tenían pues el derecho a ser presidentes. Y se daban golpes de estado entre ellos y siempre era un caudillo. Pero la figura del caudillo me trae cierta reminiscencia al populista. Porque el caudillo es una persona que dice, yo voy a gobernar porque yo sé cómo mejorar el país y voy a gobernar en su nombre. Luego viene un episodio, lo llamado República Aristocrática, que va de 1895 a 1919. Luego viene una dictadura, la de Leguía, y de ahí empieza el populismo a rabiar y sin parar, ¿ah? Por eso es que en el libro lo que menciono es el populismo de cada uno de los presidentes del Perú. Es decir, qué cosas dijeron, qué hicieron para que se les pueda decir que son populistas. Y es una marca registrada en el Perú, pues. Entonces, mi idea es, si nosotros, va a sonar un poco raro lo que voy a decir, creemos que tenemos una democracia representativa, y digo creemos, porque el populista está en contra del Congreso. Mira los presidentes que hemos tenido. Mira Donald Trump, está en contra del Congreso. A menos que los miembros del Congreso los pongas tú. Mira Venezuela. Hay un Congreso, sí lo hay. En Corea del Sur hay un Congreso, también lo hay. Pero solamente dicen sí al presidente de turno. Entonces, si tú revisas la historia del Perú y miras, ¿cuándo ha habido un presidente electo democráticamente con un Congreso de oposición que haya terminado su gobierno? Nunca. Nunca. Y en el Perú lo hemos padecido cada vez que un presidente ha tenido oposición fuerte en el Congreso, fracasado. Le pasó a Belaúnde en su momento, le pasó a Kuczynski también. Claro, por esa razón le pasó a Vizcarra, ¿no? Más allá, digamos de lado si nos parece bien o nos parece mal, le pasó a Vizcarra, ¿no? Él creía que podía gobernar sin bancada. No podía, pues. Entonces, los candidatos ahora o las personas que están adelante de las encuestas que van a ganar, más que preguntarse qué cosas sigo prometiendo, prométanse cómo van a hacer alianzas en el Congreso, particularmente en el Senado, en el nuevo Senado. Que tiene mucho poder. Demasiado poder, te diría yo, en clase a veces digo en broma, el nuevo presidente del Perú va a ser el Senado. Estamos preocupándonos por el candidato A, el B o el C, pero no por el Senado. Y el Senado va a tener un poder enorme simplemente. Entonces, lo que tenemos que mirar es si es que ese candidato o candidata es capaz de armar alianzas. O sea, tenemos que ser más democráticos, entendiendo que la democracia significa buscar consensos. Y esos consensos no van a hacer que todas las ideas ganen al comienzo, sino que habrá personas que tendrán que esperar porque su idea no salió. Pero si no salió, no es tu enemigo, sino que simplemente la mayoría prefirió otra idea. Está muy bien. Entonces, luego luchemos y pasemos a hacer una oposición responsable, una oposición constructiva. Y eso no lo hemos encontrado. Finalmente, luego de toda la investigación para tu libro, Carlos, ¿qué sabor de boca te deja? ¿Cuál es la reflexión que tienes? Quizá la de pensar de que, oye, en efecto, hay que tener un poco de populismo en una campaña. El líder tiene que apelar en algún momento. Sí, o sea, estoy de acuerdo en cualquier elección en el mundo. Se necesita algo de populismo para poder captar a la gente. Pero una vez que captes a la gente, tendrías que jugar con dos cosas. Uno, decirle, mis ideas son estas. Mis ideas son estas. Y yo creo que se pueden hacer, no sé, puede ser cualquier cosa. 50 colegios y no 1000. Esto es lo que se puede hacer. Quien te diga lo contrario está mintiendo. Acá te voy a explicar. Pero para eso el votante debe tener la voluntad de querer informarse un poco más. Es decir, el votante no puede estar siguiendo al populista, tiene que
informarse, preocuparse. Oye, ¿y esta promesa se puede? Se puede. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la información que se maneja, y la manejas tú seguramente también, es que en el Perú el 22% de los votos se definen en la cola de la votación. Y el 25% siguiente se define un día antes. O sea, en los últimos 24 horas juegan 50% de los votos. O no te falta el votante que en estos momentos te está diciendo, mira, estoy esperando las últimas encuestas. Estoy esperando una encuesta, la encuesta que no se publica, la noche anterior, ahí decido. Entonces, eso explicaría por qué ahora la campaña todavía no prende. Porque no prende realmente, ¿no? A pesar que estamos a semanas, pero no prende, pues. Pero yo creo que si queremos una democracia representativa y liberal, necesitamos que los candidatos sean más responsables, a pesar que saben que si dejan de ser populistas no van a ganar. Pero tenemos que instaurar una nueva capacidad de convivir en el Perú, donde coexiste la democracia con ideas serias, ideas sólidas. Por ejemplo, yo le preguntaría a los candidatos, ¿me pueden decir 10 miembros de su equipo? Cada uno. Es decir, que los 36 candidatos me digan, dígame 10 miembros, el que se va a encargar de economía, que se va a encargar de X y de Z. Pregunta 2, si es que usted gana, ¿le va a pedir a Julio Velarde que se quede en el Banco Central o a quién va a nombrar? Que digan nombres, pero ¿sabes por qué no los dicen? Porque no los tienen. Y no los tienen, ¿sabes por qué? Porque eso no importa para ganar. Esa es una tarea que ya verán cuando ganan. Pues primero hay que ganar y para eso hay que ser populista. Lo que importa es la figura. Si la figura no es carismática y no llega a la población, no tiene opción. Carlos, en Populismo en el Perú, publicación que ha salido al mercado con un fondo editorial en la Universidad del Pacífico, donde tú enseñas, egresado de... Donde vivo. Donde vives, prácticamente eres egresado de la carrera de economía. Y quería ir a ese perfil, Carlos, porque usualmente estos temas se tienden a analizar desde la ciencia política, desde la historia. Tú te animaste a tocar ese tema siendo economista de profesión. ¿Por qué? Mira, te voy a explicar. Es buena tu pregunta y te agradezco. Mi primer libro, claro, van a pensar que soy de la edad de piedra, pero bueno, soy, pues lo publiqué en 1997, mi primer libro. Todos los he publicado siempre por la universidad. Y ahí lo que yo decía era, porque el libro era sobre políticas sociales. Entonces yo decía, la única forma de entender por qué los programas sociales no fallan es que hay que primero saber implementarlo. Segundo, hay que conocer la cultura y el lugar donde vas a ponerlos en marcha. Y así sucesivamente. La geografía. Tú no puedes llevar pues, cierto plan a un lugar que es muy frío, ¿no? Entonces, empecé a darme cuenta, ya han pasado 20 años. Hace 30 años. Si un economista, y quiero decirlo claro, no se interesa por aprender ciencia política, por aprender antropología, sociología, por aprender geografía, por aprender historia, entonces va a ser un economista, y esto no quiero que suene duro, pero es lo que siento, lo digo con mucho respeto, un economista de papel. Yo no creo que con 20 ecuaciones matemáticas se arregle el Perú. Creo que ese es un insumo, que tienes que combinarlo con otros insumos de otras ciencias sociales y pensar, si quieres, aunque estos son exagerados hacia el futuro, en una carrera que tenga como título Ciencias Sociales y que el estudiante que egresa salga sabiendo algo de todas las demás cosas, porque si no, como economista no va a llegar muy lejos, ¿no? Porque se necesita saber cómo implementar esto de acá. Por eso fue que me pregunté, ¿por qué hay populismo en el Perú? ¿Cuál es la razón? Y en libros previos me he preguntado por qué hay crisis financieras, por qué la gente se sobreendeuda. Entonces recurro a psicólogos a preguntar por qué la gente tiende a decir hay que gastar hoy porque el mañana no existe. ¿Por qué es así? Y por qué en otras realidades, Alemania, Dinamarca, por ejemplo, la gente se ahorra. Entonces me di cuenta que la cultura, entendida como un sistema de creencias, de valores, era fundamental para entender cómo se inserta la economía en un país. Y eso me ha llevado, claro, a ser un poco extraño, ¿no? Porque entre los economistas, obviamente, cada uno pues defiende su Facebook, ¿no? Por así decirlo. Muchas veces la economía tiende a quedarse en la cifra, en el dato macro, y aterrizar muy poco. Mira, te cuento una cosa. Tú sabes cómo comienzo varios de mis cursos, los comienzo así. Están hablando mucho que el PBI ha subido, ¿ok?
que hasta el enero-noviembre del año pasado ha crecido 3.39%. Ya. Imagínate que tú llegas a tu lugar de trabajo y te encuentras con la persona que limpia o te encuentras con el vigilante en la puerta que trabaja mucho más que nosotros, seguramente, pero súper convencido, y le dices, mira, te noto desanimado, pero te voy a dar una gran noticia, el PBI ha subido 3%. ¿Qué cosa me va a decir? Me va a decir, ¿qué? ¿Eso cómo? ¿Que ya no me van a robar el celular? ¿Qué? ¿La educación al colegio donde yo mis hijitos ahora ya va a tener agua en el baño? Dicen, no. ¿Qué es eso? Esas cosas no sirven. Necesitamos los economistas acercarnos a la vida real. Es decir, partir de la vida real para ver qué cosas se tiene que hacer, pero viendo la vida real. Y ese es un consejo que a los años yo puedo dar con el mayor respeto a todos, con respeto a ti y a todos, pero que creo que no se sigue. La gente de aquí, tú pregúntale, oye, hemos exportado un montón. Si tú vas a un asentamiento humano ahora y le preguntas a una persona que vive ahí en condiciones infrahumanas y le preguntas, ¿de qué está orgulloso? ¿Acaso te va a decir que estamos exportando bastante? No te va a decir eso. No estoy orgulloso de nada porque me roban la pista de tierra, hay muchas pandillas. Te va a decir otra cosa. Nosotros los economistas tenemos que entrar ahí. Porque ¿sabes qué? Los primeros economistas, bueno, Adam Smith funda la economía, pero Adam Smith, que es un filósofo escocés, en 1776 publica La riqueza de las naciones y en la introducción dice algo como esto, ¿no? Nunca habrá una sociedad buena si en ella hay gente miserable, entendido por miserable miseria. Entonces decía, nunca hay que olvidarnos que hay que ver a la gente que más necesita. Lo mismo decía Carlos Marx, pero los caminos eran diferentes y cada uno puede ser libre de pensar cualquiera, pero a lo que voy es a que tenemos que entender que si la economía no sirve para que la gente viva mejor, y para eso hay que entender la política, porque el político es finalmente el que pone en marcha las ideas. Entonces, vamos a acabar pues al margen, pues totalmente, y yo lucho contra eso. Contra ese divorcio que quizá pueda haber entre la academia, entre el análisis. Tenemos que buscar academia, pero academia en el sentido amplio. Tenemos que buscar el toque con la realidad, es decir, tenemos que ir a la realidad, conversar con las personas, que ahora salen de su trabajo, están corriendo, temblando, que haciendo la cola para subir a un micro. Entonces, esa es la persona por las cuales el economista tiene que preocuparse, pero tiene que entender su realidad, entender la realidad del país, la política en el país, entender la historia, la geografía. Eso es lo que tenemos que hacer poco a poco. Y te lo digo por los años que tengo y porque creo que la economía no se les puede dejar solamente a los economistas. Y yo estudio economía y amo la economía, pero creo que la economía no se le puede dejar solo a los economistas. Hay que hacer equipos multidisciplinarios y hay que tener voluntad de hacerlo, aunque yo entiendo, o sea, el politólogo o el historiador choca cuando tú tocas sus temas. ¿Pero por qué? Yo soy una persona feliz si una persona de ciencia política o de historia, un geógrafo, un médico, comienza a preguntarme cosas y a aprender cosas de economía. Sería genial. Y finalmente todas las ramas del pensamiento humano terminan entrelazándose. Antes eran parte de la filosofía, Aristóteles. Tal cual. Todas estaban juntas. Todas estaban juntas. Carlos, muchas gracias por estos minutos aquí en Leamos en el podcast de Latina. Antes de acabar esta entrevista, quiero invitarte a participar de un pequeño reto. Un reto que no han cumplido todos los escritores que han venido a este espacio. Genial, Carlos. Y es que siendo Latina el canal 2 de toda la vida, quisiera que nos puedas mencionar 2 libros que a ti te hayan marcado. Como lector quizá, como economista también, probablemente como maestro universitario. 2 lecturas que nos puedes compartir con nosotros. Claro que sí, por supuesto. Son libros un poco antiguos, a lo mejor uno no tanto, pero otro sí, ¿no? Hay un libro que se llama Los filósofos terrenales. Es un libro, no me recuerdo en este momento el autor, pero es un libro que cuenta la vida de los pensadores, tanto de economía como de ciencias duras, como de ciencias sociales en general, para entender cómo esas personas entendieron a su vez que había que juntar los conocimientos. Se llaman Los filósofos terrenales. Y los otros libros que a mí me gustan mucho porque me han hecho pensar bastante son la trilogía de Harari, ¿no? Yuval Noah Harari. Claro. Son libros que me han hecho a mí pensar bastante, ¿no? Y los leo y los releo, ¿no? Pero tengo muchísimos libros que leo. Te he dicho 2 que me han venido en este momento a la cabeza, ¿no? Pero a mí sí me gusta entender la vida de los filósofos que integran ciencias sociales. Porque quiero saber cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia,
Porque entendiendo eso, tú puedes decir, bueno, entonces podríamos en el Perú hacer eso. O sea, las carreras de economía necesitan más cursos de historia, pero ¿cómo lo ven los muchachos? Dicen, "Ah, voy a ver historia, es un relleno, pero tengo que llevarlo, pues, yo estudio economía, yo no estudio historia, pero tengo que pasarlo como sea, pues, no, pues, tiene que tenerlo como un curso clave, igual ciencia política, clave. Esas cosas son las que tenemos que apuntar, mi querido Carlos, porque al final del día en lo que vamos a estar todos de acuerdo es que queremos un buen país. Desde luego, Carlos, una reflexión que tomamos aquí en el podcast. Gracias por acompañarnos. Un placer, muchas gracias a ti, gracias a Latina. Siempre le comentaba a tu asistente que hasta el año pasado yo siempre salí en Latina, pues, ¿no es cierto? 3 veces por semana en las mañanas tempranito para hacer comentarios económicos, ¿no? Espero volver pronto, porque lo que yo creo es que falta más educación en economía. Y eso se puede hacer con cosas muy fáciles. Ya, quiero eso. Desde luego, lo tomamos en cuenta, Carlos. Gracias por tu participación aquí en Leamos en el podcast de Latina, amigos. Si ustedes han disfrutado de esta conversación, déjenos un like, compartan este link con todos sus contactos para que pueda llegar a más gente esta conversación tan interesante que hemos tenido en esta oportunidad con Carlos Parodi 13. Yo soy Carlos Tello, esto es Leamos, el podcast de Latina en nuestro canal de YouTube. Síganos, marquen la suscripción para que le lleguen todas las notificaciones y estén al tanto de nuestra transmisión. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Bienvenidos a Perú Decide, la cobertura especial. Ese es el desayuno electoral del pueblo. Cuéntanos de dónde nos estás viendo. Para seguir comentando y estando a la expectativa, ese ambiente de fiesta nunca debe perderse. No. Desde distintos continentes, pero igual nos volvieron a cumplir con su deber cívico. La gente se está retirando. Me encuentro indignado. Es imposible que se habiliten las mesas. Digitales en el canal de YouTube de Latinas Noticias estamos con toda la cobertura de los puntos de votación. Ininterrumpida, nuestros observadores. Sigue las redes sociales de Latina. Sigue informándote por esta señal. El programa de aprobada. Se ha quedado a 1,5 metros. Mira dónde está la marca del agua, las chicas de dónde va. Transmisiones ininterrumpidas, en cualquier momento estamos rompiendo la programación. Hoy amanecemos. Las mociones de censura. Felicitarlos a quienes hacen Latina, lideran en el segmento noticias, una de las tasas más altas. Sigue las redes sociales de Latina. Sigue informándote por esta señal. Balas Interrob en menos de 24 horas. El primero se registró en Comas, alias Monkey y Beneco. Dispararon contra el joven conductor Cristian Llagas, de apenas 19 años. Varias pasajeras que intentaban subir a la unidad tuvieron que huir despavoridas al presenciar el ataque. Horas después, en tiempo récord, efectivos de la comisaría de La Pascana lograron identificarlos. Al llegar a la vivienda de uno de ellos, aseguró ser miembro del Serenazgo y se identificó como Johan Miranda Plasencia, alias Monkey. En su vivienda, la policía halló una casaca con las mismas características que la que aparece en los videos registrados durante el ataque. En otra vivienda fue intervenido José Berríos Valladares, quien fue sorprendido mientras dormía. Según la policía, este sujeto habría huido en una bicicleta tras perpetrar el crimen. ¿Cómo explicar que aparecen nuevos ataques una y otra vez? Claro, el tema está en que todos los ataques no pueden ser atribuidos a una misma banda criminal. Así
pretendan autodenominarse de esa forma. También pasar por otros. Por supuesto, por eso que la policía tiene ya perfilado esos patrones. Horas más tarde, en pleno centro cívico de Lima, se registró un nuevo atentado que terminó con la vida de un chofer, identificado como Oscar Muchavalle, de 71 años. Una de las últimas empresas atacadas es precisamente esa línea conocida como Los Moraditos. El ataque ocurre apenas a 3 cuadras del Congreso de la República. Según los conductores, se habría tratado de una pelea, una confusión en el que terminan asesinando al conductor y dejando herida a una pasajera. Son 11 disparos perpetrados en pleno centro histórico de Lima. Al hospital lo llevaba. El tercer ataque ocurrió casi en paralelo, esta vez contra la línea de Los Rojitos en Pamplona, San Juan de Miraflores. La víctima era un conductor que había abandonado el volante por las amenazas constantes. Volvió a manejar de manera informal y fue baleado. Por ello, la policía advierte que las empresas deben aplicar mayores filtros para evitar que los delincuentes se infiltren. Porque siempre puede haber una persona ahí que ingresa a una empresa y que se puede coludir de manera dolosa o de cualquier otra forma con delincuentes, brindando información, y eso también puede entorpecer la actividad policial. Según cifras del Ministerio Público, en el 2025 se registraron 3.466 denuncias por delitos de extorsión en La Libertad. En Lima Metropolitana, encabezan Lima Este con 3.465, Lima Norte con 2.017, Lima Sur con 1.599 y Lima Centro con 1.800. Mientras las cifras crecen, el miedo se apodera de las rutas y el transporte público vuelve a teñirse de sangre. Lo que iba a ser una parada de pocos minutos para recoger a su pareja de la casa de una amiga se convirtió en un infierno para esta persona, que fue interceptada por delincuentes en el pasaje Santiago de Jesús María. El reloj marcaba las 9:19 de la noche cuando aparecen imágenes de este auto plomo de lunas polarizadas. Se mueve despacio hacia el carril izquierdo, pero es interceptado por esta camioneta negra que se posiciona adelante y se estaciona de golpe. De ella bajan 2 sujetos con pasamontañas y uno de ellos adelanta e ingresa al automóvil para amenazar al conductor y arrebatarle sus pertenencias, mientras que el otro se queda cerca vigilando, se muestra intranquilo y se desplaza para ver cómo va su compañero desde el otro lado. Tenía todo cronometrado. El que conducía la camioneta en que llegaron se adelanta en dirección a la avenida más cercana. Sabían que no tenían mucho tiempo. El ladrón fuera del vehículo, preso de la ambición, también rebusca en la maletera. Cuando estaba a punto de apurar a su cómplice, se da cuenta que una mujer sale del edificio en dirección al auto de la víctima. Bajaban del departamento. Me tomé dar cuenta cuando la chica empezaba a gritar. Ha pedido auxilio. Oye, que me levanté, pero antes de eso había un carro. La mujer, al ver a los delincuentes, intenta regresar al edificio. Corre y pide ayuda desesperadamente, pero es alcanzada y lanzada a la pista con violencia. Sin poder hacer nada más, la despojan de su mochila. Según las víctimas, cuyas identidades están en reserva, se robaron 2 laptops y un moderno teléfono celular. Felizmente, ellas no resultaron heridas de gravedad, aunque sí con confusión. Además, estos ladrones se robaron el vehículo. Sí ha ocurrido en otros casos. Más abajo, robado casi el mismo modelo. 2 carros, ya han robado 2 carros este año. Que recién había sacado este carro. El poco alumbrado público de la zona facilita este tipo de atracos para los delincuentes. La policía de la comisaría de Jesús María se encuentra tras los pasos de estos tampones. Las cámaras de seguridad de los edificios alrededor serían claves para identificar la placa de esta camioneta negra donde se transportaba.
La Policía Nacional ha logrado la captura de 3 integrantes de los gatilleros de Locoyol, la banda criminal que acabó con la vida de un transportista en Comas. Este crimen ocurrió tan solo hace 2 días. Este chofer fue atacado a balazos por un sicario que también ha sido capturado. Me encuentro en compañía del coronel Jesús Talla, jefe de la Divicri Norte, para que nos pueda contar cómo se logra la captura de este sujeto y qué elementos se han encontrado que lo incriminan directamente con este crimen. El 15 del presente mes, siendo aproximadamente las 16 horas, 3 sujetos, dentro de ellos el sicario, victima a mansalva a un joven transportista de 19 años que responde al nombre de Cristian Llagas Maque, ¿no? En circunstancias que esta persona, la víctima, se encontraba realizando servicio de transporte público en la combi de su propiedad, ¿no? El hecho ocurrió en las intersecciones de la avenida Tupac Amaru y Belaúnde, ¿no? Entonces, inmediatamente ocurrió el hecho, personal del Departamento de Investigación Criminal de Comas, al mando del comandante Durán, ejecutaron los protocolos y las acciones necesarias de investigación, logrando identificar y ubicar a la persona autora de los disparos, ¿no? Y producto de ello, el día de ayer se le intervino en su domicilio, donde se le encontró droga, munición, mensajes extorsivos. Igualmente, en el registro personal se le encontró evidencia, mensajes que lo vinculan directamente a los asesinatos, no solamente de este chofer, sino hacen mención de otros casos, ¿no? Entonces, en el proceso de investigación se le ha logrado incriminar a este gatillero que responde al nombre de Ángel Osorio Villanueva, conocido como Catire, quien realizado el análisis de las cámaras y otros elementos tecnológicos, se le ha hecho una trazabilidad desde el momento que llega hasta que se retira, ¿no? Se le ha vinculado también con el medio de transporte y otras evidencias que lo vinculan directamente al hecho criminal, aparte de que él manifiesta no haber perpetrado ese hecho y además manifiesta ser integrante de una banda criminal. Además que cobró por ese hecho criminal 5.000 era la promesa, pero recibió 500. Lo que refiere, 500 son. Mucho vinculado directamente a la extorsión, y también nos comentaba usted que existe una disputa entre 2 bandas, los chimbotanos y los gatilleros de Locoyol. ¿Se ha podido determinar cuántas bandas operan en esta zona y cobran cupos a los transportistas? Y también cuál es el monto que cobran diario. De esta investigación rápida que se ha efectuado, se ha logrado determinar que existen 2 bandas, las cuales están disputando el cobro de las extorsiones, ¿no? Están cobrando entre 10 a 20 soles diarios, ¿no? La víctima aparentemente estaba accediendo a esos pagos, pero al no realizarlo, entonces eso es lo que ha conllevado a que se limite, ¿no? Entonces, estamos hablando de 2 bandas, una que es los chimbotanos y la otra que es el Locoyoe, que se desprende del Tren de Aragua, ¿no? Peligrosa organización criminal como el Tren de Aragua, que tiene sus remanentes que forman parte de esta banda criminal directamente relacionada con este crimen que lamentablemente acabó con la vida de este joven transportista en Lima Norte. Le seguiría pidiendo que sigan así, que no se olviden de mi hermana, que atrapen al maldito que hizo esto y que paguen por lo que he hecho. Entre lágrimas, la hermana de Janet, joven cosmeatra de 32 años, que lucha por subirse en una camilla de UCI a ser brutalmente apuñalada y quemada por su pareja, pidió celeridad para lograr la orden de captura internacional del agresor, Luis André Flores Julca, que la misma joven violentada fue el responsable de ingresar al hospital. Todos sus órganos de mi hermana están comprometidos, incluso su cabeza. La agresión que le ha dado fue brutal. Mi hermano ahorita está debatiendo entre la vida y la muerte. Él se llama Luis André Flores Julca y la acusa por atento de asesinato. Y esperamos más horas, unos días de capturar esta vulnerable que está dentro de estas hipótesis como de los. Luis Andrés Flores Julca es buscado intensamente por la policía. Solo tiene una orden de detención preliminar por 7 días en su contra. También un impedimento de salida del país. Y ahora las autoridades
coordinan con la Interpol, la Alerta Roja, para regular su detención. Sí, es una posibilidad que muy para allá. Por eso es que igual también vamos a solicitar una alerta roja, una captura internacional ante la posibilidad que La hermana y el tío de Janet llegaron hasta la delegación de España ante la posibilidad de que el agresor pueda rendir a las autoridades.